Pagó solo $12,000 por la mansión olvidada de Michael Jackson. Dijeron que estaba en ruinas y maldita, y todo el pueblo se rió de su desesperación. Pero cuando esta madre soltera encontró una habitación secreta sellada durante 30 años, lo que salió a la luz no fue solo un tesoro perdido valorado en $285 millones, sino la prueba de un secreto que el rey del pop murió protegiendo. Y ahora, fuerzas poderosas querían silenciarla para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti, que te dejará boquiabierto. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del Honda Civic de 2003, mientras Rebecca entraba en el aparcamiento de grava del Sycamore Valley Community Bank. A través de la neblina del agua y los limpia parabrisas defectuosos, apenas podía distinguir las letras descoloridas del edificio de ladrillo. Su hija Maya estaba sentada en el asiento trasero, con los auriculares puestos, absorta en lo que sea que escuchen las niñas de 8 años hoy en día. Rebecca ya no lo sabía. Llevaba tanto tiempo trabajando turnos dobles en la cafetería, que la mayor parte de la vida de Maya transcurría al margen. Los deberes a la hora de cerrar, los cuentos antes de dormir entre pagar facturas, las fiestas de cumpleaños que no podía permitirse organizar. El motor tosió 2 veces antes de apagarse. Ahora siempre hacía eso. $300 por una bomba de combustible nueva, había dicho el mecánico. $300 que no tenía. Rebecca se quedó allí sentada un momento, con las manos agarradas al volante y los nudillos blancos. Tenía 32 años, pero se sentía anciana. El rostro que la miraba en el espejo retrovisor parecía cansado, desgastado por demasiadas noches en las que dormir era un lujo que no podía permitirse. «Mamá», la voz de Mia interrumpió sus pensamientos. «¿Entramos?» Rebecca esbozó una sonrisa. «Sí, cariño, dame un segundo». Dentro del banco, el aire olía a moqueta vieja y desesperación. Un puñado de personas estaban sentadas en sillas plegables, con paletas de subasta en el regazo. Rebecca reconoció a la mayoría de ellos. Bill Hicks, el dueño de la ferretería, las hermanas Yamamoto, que regentaban la tienda de antigüedades de la calle principal, y Marcus Chen, el promotor inmobiliario que llevaba 5 años comprando la mitad de la ciudad. Él la miró con una mezcla de diversión y lástima. Encontró 2 asientos cerca del fondo y se sentó con Maya. La niña sacó inmediatamente su tableta, con un juego educativo que Rebecca había descargado de la red Wi-Fi gratuita de la biblioteca. Ya no podían permitirse tener internet en casa. «Lote número 17», anunció el subastador con voz ronca y aburrida. La finca Castellano, conocida comúnmente como la propiedad Jackson, de 14,000 pies cuadrados, se encuentra en 8 acres. La propiedad ha estado vacía desde 2009. Problemas estructurales importantes. Se vende tal cual, con una puja inicial de $15,000. El corazón de Rebecca latía con fuerza. Había venido aquí por un rumor, algo que la anciana Rita había mencionado en la cafetería, mientras rellenaba las tazas de café. La propiedad tenía historia, dijo Rita. En los años 90, Michael Jackson se había alojado allí durante casi 6 meses durante la gira Dangerous, como una especie de refugio secreto. El propietario, un amigo suyo, había fallecido en 2009, y la finca había estado bloqueada en el proceso de sucesión durante años. Ahora el banco solo quería deshacerse de ella. 15,000 era más de lo que Rebecca tenía, pero había reunido 12,500 del dinero del acuerdo tras el accidente de coche en el que murió su marido hacía 3 años. Dinero que había estado ahorrando para el futuro de Maya, para la universidad, para una vida mejor que esta. El silencio llenó la sala. El subastador carraspeó. 15,000. ¿Alguien más? Más silencio. La gente se movía incómoda en sus asientos. Marcus Chen cruzó los brazos y se recostó, como si estuviera viendo un espectáculo cuyo final ya conocía. 12,000, se oyó decir a Rebecca. Su voz sonó débil, casi apologética. Todas las cabezas se volvieron. Las hermanas Yamamoto susurraron entre ellas. Bill Hendricks soltó un silbido bajo. Marcus se rió, un sonido agudo que resonó en las paredes. 12,000, repitió el subastador, levantando una ceja. ¿Alguien ofrece 13? Nada, solo el sonido de la lluvia contra las ventanas y el suave pitido de la tableta de Mia. A la 1, a las 2, el martillo cayó. Vendido al postor 43 por $12,000. A Rebecca le temblaban las manos mientras firmaba los papeles. La empleada del banco, una mujer llamada Patricia, con las uñas perfectamente cuidadas y una mirada crítica, deslizó la escritura por el escritorio. ¿Saben lo que se está metiendo?, preguntó Patricia, sin malicia. Ese lugar lleva 15 años vacío. El techo tiene goteras. Probablemente haya moho. La instalación eléctrica está destrozada. ¿Y las historias? ¿Historias?, preguntó Rebecca. Patricia se recostó en su silla.
eligiendo cuidadosamente sus palabras. La gente dice que allí ocurrieron cosas extrañas. Cuando Michael Jackson se alojó allí en 1993, había luces encendidas a todas horas, música sonando, y después de que se marchara, el propietario, Anthony Castellano, nunca volvió a dejar entrar a nadie. Simplemente vivió allí solo hasta que murió. Los vecinos decían que oían ruidos por la noche, voces. Algunos piensan que el lugar está maldito. Rebecca dobló la escritura y la guardó en su bolso. No creo en las maldiciones. Quizá deberías, dijo Patricia en voz baja. Afuera, Marcus Chen esperaba junto a su Mercedes, con la lluvia resbalando por su caro abrigo. Sonrió cuando Rebecca y Mia pasaron junto a él. Rebecca, ¿la del restaurante? Ella asintió, apretando con más fuerza la mano de Mia. Déjame ahorrarte algunos problemas, dijo él. Te daré 15,000 por esa escritura ahora mismo. En efectivo, obtendrás beneficios y saldrás limpia. No, gracias. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Esa propiedad no vale lo que tú crees. Hay una razón por la que nadie más ha pujado. Entonces, ¿por qué la quieres? Marcus apretó la mandíbula. Estoy tratando de hacerte un favor. Esa mansión es un pozo sin fondo. Se comerá todo lo que tienes y te dejará sin nada. Piensa en tu hija. Maya apretó la mano de Rebecca. La niña observaba a Marcus con esos ojos agudos e inteligentes que no se perdían nada. Agradezco la oferta, dijo Rebecca, pasando junto a él, pero nos la quedaremos. Mientras se alejaban, Maya finalmente se quitó los auriculares. Mamá, ¿por qué compraste una casa? Rebecca agarró el volante y observó la lluvia. Porque a veces hay que arriesgarse, cariño. Incluso cuando todos piensan que estás loca. La mansión se encontraba al final de un largo y sinuoso camino de entrada, rodeada de robles cubiertos de maleza, cuyas ramas formaban un dosel tan espeso que incluso a la luz del día, la aproximación parecía como entrar en un túnel. El Civic de Rebecca rugió al subir la colina, con el motor protestando por cada metro de elevación. Maya apretó la cara contra la ventana, con los ojos muy abiertos. Cuando finalmente salieron de entre los árboles, la mansión se alzó ante ellas como algo salido de una novela gótica. Era enorme, fácilmente del tamaño de 6 casas normales, construida en estilo renacentista italiano, con estuco de color crema que se había descolorido hasta convertirse en un gris enfermizo. Las altas ventanas, muchas de ellas rotas, miraban hacia abajo como ojos vacíos. El tejado de tejas rojas se hundía en algunos lugares, y la hiedra había invadido por completo la pared este, trepando hasta el segundo piso como dedos que se aferraban. «Da miedo», susurró Mia. Rebecca sintió un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? Aquello no era una casa. Era una responsabilidad que no podía permitirse, un monumento a su propia desesperación y a sus tontas esperanzas. Apagó el motor y se quedó allí sentada, mirando. La lluvia había cesado, pero el agua seguía goteando de los aleros, creando una suave percusión contra el camino de piedra agrietada. En algún lugar de los jardines cubiertos de maleza, las campanas de viento cantaban una melodía discordante. «Vamos», dijo Rebecca, tratando de parecer segura. «Echemos un vistazo». La puerta principal era enorme, de caoba maciza con herrajes de latón deslustrado. La llave que Patricia le había dado encajó con suavidad, demasiada suavidad para una cerradura que no se había utilizado en años. La puerta se abrió sin apenas hacer ruido, y una oleada de aire viciado salió disparada, llevando consigo el olor a madera vieja, polvo y algo más, algo dulce y penetrante que Rebecca no pudo identificar. El vestíbulo le dejó sin aliento. Una gran escalera se elevaba hacia arriba, con una barandilla tallada con intrincados diseños, ángeles y notas musicales entrelazadas. El suelo era de mármol italiano, ahora sucio, pero aún con restos de su patrón original en tonos crema y dorado. Una lámpara de araña colgaba del techo, cubierta de telaraña. Sus cristales estaban apagados, pero aún reflejaban la poca luz que se filtraba a través de las ventanas mugrientas. «Vaya», susurró Maya. Recorrieron lentamente la primera planta. Los pasos de Rebecca resonaban en el vasto vacío. La sala de estar era cavernosa, con una chimenea lo suficientemente grande como para estar de pie dentro. La cocina, aunque anticuada, era de calidad comercial. Los electrodomésticos de acero inoxidable ahora estaban oxidados. Las encimeras, que antes habían sido impecables, ahora estaban manchadas de agua y deformadas. Había un comedor con una mesa aún en su sitio, una mesa enorme con capacidad para 20 personas. Alguien había dejado las sillas echadas hacia atrás, como si los comensales se hubieran levantado y simplemente no hubieran vuelto. En lo que debía de haber sido una sala de música, Rebecca encontró algo que la hizo detenerse, un piano cubierto con una sábana. Retiró la tela lentamente, y el polvo bailó en la tenue luz. Era un piano de cola Steinway lacado en negro, y cuando pulsó una tecla, la nota sonó pura y clara.
increíblemente conservada después de todos estos años. Alguien ha estado cuidándolo, susurró. ¿Pero quién? La casa llevaba 15 años desocupada. El banco había dicho que nadie había estado dentro. Subieron al segundo piso. Las habitaciones se ramificaban desde un largo pasillo, todas ellas enormes, todas vacías, salvo por los fantasmas de los muebles que se marcaban en la alfombra. Al final del pasillo, había unas puertas dobles cerradas. Rebecca probó la manija, pero estaban cerradas con llave. Tomó nota mentalmente y siguió explorando. El tercer piso era más pequeño, con techos más bajos y habitaciones que debían de haber sido las de los sirvientes. Aquí, el deterioro era más pronunciado. El agua se había filtrado por el techo, el moho negro se extendía por las paredes y las ventanas estaban tan rotas que los pájaros habían anidado en las esquinas. Cuando regresaron al primer piso, el sol se estaba poniendo, largas sombras se extendían por las habitaciones y la casa parecía moverse a su alrededor, asentándose con crujidos y gemidos que sonaban casi como palabras. ¿Podemos irnos a casa ya?, preguntó Maya en voz baja. Rebecca se arrodilló y apartó el pelo de la cara de su hija. Podemos volver mañana con linternas y productos de limpieza, pero sí, vamos a casa. Esa noche, Rebecca no pudo dormir. Se acostó en la cama de su pequeño apartamento encima del restaurante, mirando fijamente el techo manchado de agua y pensando en la mansión. $12,000. Toda su red de seguridad se había esfumado. Si había que cambiar el techo, no podía permitírselo. Si los cimientos estaban agrietados, estaban acabadas. Y sin embargo, había algo en ese lugar que la atraía. No era el tamaño ni la grandeza, sino el misterio que lo rodeaba. La habitación cerrada con llave, el piano perfectamente conservado, la sensación de que la casa estaba esperando algo. A las 2 de la madrugada, renunció a dormir y se sentó frente a su ordenador portátil. Escribió Michael Jackson Castellano Estate en el buscador. La mayoría de los resultados eran teorías conspirativas y sitios web de fans, pero, escondido entre los resultados, encontró un artículo de periódico de 1993. Estrella del pop busca privacidad en la finca de un amigo. El titular decía, Michael Jackson, actualmente en su gira mundial Dangerous, se alojaría en la finca Castellano, en Sycamore Valley, California. Se dice que el cantante, que se ha enfrentado a un intenso escrutinio mediático tras las recientes acusaciones, está trabajando en nueva música y buscando un respiro de la fama. El propietario de la finca, Anthony Castellano, productor musical y amigo desde hace mucho tiempo, ha rechazado todas las solicitudes de comentarios de los medios de comunicación. Rebecca hizo clic en otro artículo, este de 2009. El productor musical Anthony Castellano, fallecido a los 71 años. La necrológica era breve y mencionaba su trabajo en los años 70 y 80, su amistad con varios músicos famosos y su reclusión en los últimos años. No se mencionaba a la familia, ni de la finca, ni de lo que ocurriría con ella. Buscó durante otra hora y encontró fragmentos. Una foto granulada de Michael Jackson con gafas de sol y sombrero fedora entrando por las puertas de la finca, rumores de fans sobre sesiones de grabación secretas y una extraña publicación en un foro de conspiraciones que afirmaba que Anthony Castellano había sido asesinado para encubrir lo que Michael había dejado. Rebecca cerró el portátil. Estaba siendo ridícula. No había nada misterioso aquí. Solo una casa antigua y demasiadas historias de fantasmas. Pero cuando finalmente se quedó dormida, soñó con habitaciones cerradas con llave y música que sonaba en salones vacíos. A la mañana siguiente, Rebecca acordó con su madre que cuidara de Maya después del colegio. Cargó los productos de limpieza en el Civic, fregonas, cubos, bolsas de basura industriales, guantes de goma y una mascarilla para el moho. Por impulso también metió una palanca y un martillo. El trayecto hasta la finca le pareció diferente a la luz del día. Los robles parecían menos amenazantes, solo viejos y cubiertos de maleza. La mansión, aunque seguía siendo imponente, parecía más triste que aterradora, una gran dama caída en desgracia. Empezó por la cocina, pensando que sería el lugar más práctico. Mientras fregaba las encimeras y barría el suelo, su mente divagaba. La casa tenía una buena estructura a pesar de su estado. La artesanía era extraordinaria. Molduras talladas a mano, azulejos hechos a medida, estanterías empotradas de madera maciza. Alguien había amado este lugar en algún momento. Alguien había invertido dinero y cuidado en cada detalle. Al mediodía, había hecho un pequeño avance en la cocina. Comió un sándwich sentada en los escalones de la entrada, contemplando la propiedad. Los jardines, a pesar de estar muy descuidados, aún mostraban rastros de su diseño original, senderos de piedra, los restos de una fuente, lo que podría haber sido un laberinto de setos. Y en el extremo más alejado de la propiedad, apenas visible a través de los árboles,
vio algo que la hizo ponerse de pie. Un edificio separado, más pequeño que la casa principal pero considerable, quizás una casa de invitados o un estudio. Caminó hacia él, abriéndose paso entre la hierba alta y las zarzas. El edificio estaba cerrado con llave, pero a través de las ventanas mugrientas pudo distinguir el equipo que había dentro. Equipo de grabación, micrófonos, una mesa de mezclas. Todo tenía décadas de antigüedad, pero aún estaba allí. Un estudio de grabación de verdad. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Si Michael Jackson había grabado algo aquí, algo inédito, podría tener valor. Se detuvo. Eso era una fantasía. El banco habría registrado la propiedad. Cualquier cosa de valor habría sido encontrada, catalogada y vendida. Estaba persiguiendo un cuento de hadas. Pero aún así, el piano que seguía afinado, el estudio que nadie mencionaba, la habitación cerrada con llave en el piso de arriba. Rebecca regresó a la casa principal, esta vez con un propósito. Subió al segundo piso y se detuvo ante las puertas dobles cerradas con llave. Primero probó con la palanca, introduciéndola en el hueco entre la puerta y el marco. La madera era de roble viejo y sólido que no cedía. Trabajó durante 20 minutos, con el sudor goteando por su rostro, hasta que finalmente algo se rompió. La puerta se abrió hacia adentro y Rebecca entró a trompicones en la habitación. Era un dormitorio, pero no un dormitorio cualquiera. Era una suite enorme, con ventanas de suelo a techo que daban a los jardines. Los muebles seguían en su sitio, una cama en la que cabían 6 personas, cómodas, una zona de estar con televisión. Pero lo que llamó la atención de Rebecca fueron las paredes. Estaban cubiertas por completo con fotografías enmarcadas, recortes de prensa, carteles de conciertos, todo de Michael Jackson. Algunas eran fotos profesionales, portadas de revistas, carátulas de discos, pero otras eran fotos personales, espontáneas, de Michael riendo, comiendo, trabajando en lo que parecía el estudio que acababa de ver. Y en muchas de ellas aparecía otro hombre, mayor, distinguido, con el pelo plateado y ojos amables. Anthony Castellano, supuso ella. Rebecca se movió lentamente por la habitación. Había un escritorio en la esquina y sobre él un diario. Lo cogió con cuidado. La cubierta de cuero estaba blanda por el paso del tiempo. Abrió una página al azar y comenzó a leer. 14 de junio de 1993. Michael llegó hoy más delgado que nunca. La prensa lo está destruyendo. Las acusaciones son mentiras. Sé que lo son, pero el daño ya está hecho. No puede comer, no puede dormir. Me preguntó si podía quedarse aquí, en un lugar tranquilo, en un lugar seguro. Por supuesto le dije que sí. Es más que un amigo, es familia. Si puedo darle paz, aunque sea por un tiempo, entonces esta casa habrá cumplido su propósito. Rebecca pasó la página. 29 de junio. Ha vuelto a escribir. No son canciones exactamente, sino ideas, historias. Habla de su legado, de lo que quiere dejar atrás. No solo música, sino pruebas. Pruebas de quién era realmente. Pruebas del bien que intentó hacer. Pasamos horas en el estudio. A veces graba, a veces solo habla y yo escucho. Está creando algo aquí, algo importante. Las manos de Rebecca temblaban mientras pasaba las páginas. 3 de agosto. Hoy lo hemos terminado. Todo lo que quería conservar. Todo lo que quería que el mundo supiera. Me hizo prometer que lo mantendría a salvo, que no dejaría que nadie lo encontrara hasta que llegara el momento adecuado. ¿Cómo sabré cuándo será ese momento? Él solo sonrió y dijo, sabré que la persona adecuada aparecerá y lo entenderá. El diario terminaba ahí. El resto de las páginas estaban en blanco. Rebecca se sentó en la cama polvorienta, con la mente a 1000 por hora. ¿Terminado qué? ¿Qué había creado Michael Jackson aquí? ¿Qué había prometido proteger a Anthony? Ahora buscaba metódicamente por la habitación, buscando escondites. Miró detrás de los marcos de fotos, debajo de la cama, dentro del armario. Nada. Estaba a punto de darse por vencida, cuando notó algo extraño en la chimenea. La repisa era de mármol, bellamente tallada, pero una sección de la talla, un grupo de notas musicales, parecía ligeramente elevada en comparación con el resto. La presionó. No pasó nada. Intentó girarla. Tampoco pasó nada. Entonces impulsivamente la presionó y la giró al mismo. Algo hizo clic en lo profundo de la pared, y una sección del panel junto a la chimenea se abrió hacia adentro con un susurro de bisagras ocultas. Detrás había oscuridad y unas escaleras que bajaban. A Rebecca se le cortó la respiración. Sacó su teléfono, encendió la linterna y miró dentro de la abertura. Las escaleras eran empinadas y descendían hacia lo que debía de ser un sótano o un subsuelo. El aire que subía era fresco y sorprendentemente limpio, como si estuviera ventilado de alguna manera. Debería esperar. Debería llamar a alguien, traer luces adecuadas, tal vez incluso llamar a la policía, pero algo la atraía, un sentimiento que no podía nombrar. Por eso había comprado la casa,
por eso nadie más había pujado por ella. De alguna manera, sin entender cómo, sabía que allí había algo más que una mansión en ruinas. Rebecca bajó las escaleras con cuidado, con una mano en la pared para mantener el equilibrio y la luz de su teléfono moviéndose delante de ella. Las escaleras bajaban mucho más de lo que esperaba. 20 escalones, 30, 40. Debía de estar muy por debajo del nivel del suelo, incluso más profundo que un sótano normal. Finalmente, las escaleras terminaron en una puerta. Era una puerta moderna de acero con un teclado digital al lado. La pequeña pantalla brillaba en rojo, cerrada con llave, pero debajo del teclado alguien había pegado con cinta adhesiva un trozo de papel amarillento por el paso del tiempo. En él, con la letra que reconoció del diario, había 8 números: 82, 91, 958. 29 de agosto de 1958. El cumpleaños de Michael Jackson. Rebecca tecleó el código. La luz se volvió verde. La cerradura se abrió con un clic. Y cuando empujó la puerta hacia adentro, las luces se encendieron automáticamente, revelando una habitación que no debería existir, que no podía existir, pero que existía. Era enorme, climatizada y estaba llena de tesoros. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas, cada una de las cuales contenía algo precioso. Trajes, un guante blanco, letras manuscritas, premios, fotografías. En el centro de la habitación había varios armarios metálicos grandes, del tipo que se utiliza para el almacenamiento de archivos, y contra la pared del fondo, una serie de objetos enmarcados que hicieron que a Rebecca le temblaran las rodillas. Grabaciones originales, docenas de ellas, cada una etiquetada con una cuidadosa caligrafía con los títulos de las canciones, las fechas y las anotaciones. Algunas las reconoció, éxitos de la época peligrosa, pero otras eran canciones que nunca había oído, material inédito, y junto a ellas cintas de vídeo, cientos de ellas etiquetadas con fechas y títulos crípticos como Proyecto Verdad, Primera Parte, Cartas a mis hijos, o La verdadera historia. Rebecca se tambaleó hacia adelante, sin atreverse apenas a respirar. No podía ser real, era imposible. Y, sin embargo, allí estaba, una cápsula del tiempo sellada durante décadas, esperando a que alguien la encontrara, esperando a la persona adecuada. Extendió la mano para tocar una de las vitrinas, con los dedos temblorosos. Dentro había una chaqueta, la icónica chaqueta negra y dorada de la gira peligrosa, y en ella había una nota. Para quien encuentre esto, la verdad importa. No dejes que la entierren, no dejes que me entierren. Este es mi regalo para ti y mi carga. Úsalo sabiamente, MJ. Las lágrimas corrían por el rostro de Rebecca. Aún no lo entendía todo. No sabía qué significaba todo esto, ni qué se suponía que debía hacer con ello. Pero entendía una cosa con total claridad. No había comprado una mansión en ruinas. Se le había confiado un legado. El último acto de fe en la humanidad de Michael Jackson. Y fuera, más allá de las gruesas paredes de la habitación secreta, el mundo no tenía ni idea de lo que acababa de encontrar, ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. Si estás al borde de tu asiento preguntándote qué pasará a continuación, no estás solo. No te vayas a ningún sitio, porque esta historia está a punto de dar un giro que lo cambiará todo. Dale al botón de me gusta y suscríbete, porque no querrás perderte lo que descubre Rebecca cuando abre esas grabaciones. Rebecca se encontraba en el centro de la sala oculta. La luz de su teléfono ya era innecesaria, ya que los LED del techo zumbaban suavemente, bañándolo todo con un limpio resplandor blanco. El aire era fresco, casi frío, y se dio cuenta con creciente asombro de que no se trataba solo de un sótano oculto. Era una cámara acorazada construida profesionalmente con control de temperatura, regulación de la humedad y almacenamiento de grado de conservación. Alguien había gastado cientos de miles, tal vez millones, en construir este espacio, y alguien lo había mantenido en funcionamiento todos estos años. Se acercó a la vitrina más cercana, su reflejo fantasmal en la superficie pulida. En su interior, perfectamente conservada, estaba la chaqueta de cuero roja de la época de Thriller. No era una réplica, era la auténtica. Podía ver el desgaste de las mangas, las costuras personalizadas, la autenticidad que ninguna imitación podía capturar. Junto a ella, un sombrero fedora blanco inclinado en el ángulo perfecto y esos icónicos mocasines con calcetines blancos. Sus manos se presionaron contra el cristal. Esto era historia. Esto era patrimonio cultural. Esto tenía valor. Ni siquiera podía empezar a calcularlo. Millones, decenas de millones. Y esto era solo una vitrina. Había 12 más alineadas en las paredes, cada una con algo extraordinario en su interior. Se acercó a la siguiente vitrina. Dentro había letras escritas a mano. El papel estaba amarillento, pero protegido tras un cristal resistente a los rayos UV.
Se inclinó para leer las palabras familiares de Man in the Mirror, pero estaban cubiertas de notas, líneas tachadas y versos alternativos que nunca había oído. La letra de Michael era pequeña, precisa y artística. En los márgenes había dibujado pequeños bocetos, caras, ojos y figuras bailando. La tercera vitrina contenía premios, Grammys, American Music Awards, placas de certificación de álbumes multiplatino, pero entre ellos había cosas más personales. Un dibujo infantil firmado Love Paris, una flor prensada, una fotografía de Michael de niño con sus hermanos, todos sonrientes, aún inocentes, aún completos. A Rebecca se le hizo un nudo en la garganta. No eran solo recuerdos, era una vida destilada y conservada por alguien que lo había amado. Anthony Castellano, que había cumplido su promesa incluso después de la muerte, de alguna manera se había encargado de que los servicios públicos de la casa siguieran funcionando, de que esta habitación se mantuviera iluminada y protegida hasta que la persona adecuada la encontrara. Se volvió hacia los armarios metálicos que había en el centro de la habitación. Había 6, cada uno de unos 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Se acercó al primero y tiró de la manija. Se deslizó suavemente, revelando estantes llenos de bobinas de cinta maestra, cada una en su estuche protector, cada una etiquetada con meticuloso cuidado. Sesiones del álbum Dangerous, enero-junio de 1991, decía la primera fila. Tomas alternativas, temas inéditos, conversaciones en el estudio. Debajo, sesiones históricas, 1994 a 1995. Y debajo, sesiones de Invincible, 1997 a 2001. Pero fue el estante inferior el que le cortó la respiración. Final Recordings 2005 a 2009. Nunca publicado, nunca escuchado por nadie excepto MJ y AC. Sus dedos temblaban mientras sacaba una de las cajas. La cinta que había dentro estaba fechada en junio de 2008, menos de un año antes de la muerte de Michael. La etiqueta decía, "This is it". Versión original, completa con el puente que MJ quería. Lo cambiaron. Así es como debería haber sido. Rebecca volvió a guardar cuidadosamente la cinta y abrió el segundo armario. Este contenía cintas de vídeo, luego DVD y luego discos duros, todos ellos etiquetados y fechados, imágenes de entrevistas sin editar. Leía un estante. Vídeos caseros. Neverland, de 1990 a 2003. Otro con declaraciones y testimonios legales, la verdad que intentaron ocultar. El tercer armario estaba lleno de documentos, contratos, papeles legales, correspondencia con abogados y representantes. Una carpeta estaba etiquetada simplemente como pruebas, otra como lo que me hicieron, una cronología completa, y en el fondo un libro encuadernado en cuero, tan grueso como una Biblia, con letras doradas en el lomo. Mi verdad por Michael Joseph Jackson. Rebecca lo sacó con manos temblorosas. El cuero era suave, caro y estaba bien cuidado. Abrió la primera página y volvió a ver la letra de Michael, pero esta vez en forma de carta. ¿A quién encuentre esto?, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y Anthony cumplió su promesa. No sé quién eres, quizás seas un fan, quizás solo seas alguien que compró esta casa, sin saber lo que había debajo. Pero creo que estabas destinado a encontrar esto. Creo en el propósito divino y creo que, de alguna manera, sabrás qué hacer con lo que estoy a punto de compartir. Rebecca se dejó caer al suelo, con la espalda apoyada en uno de los armarios, y siguió leyendo. Me llamo Michael Jackson, y no soy quien dicen que soy. He dedicado mi vida a darlo todo por mi arte, por mis fans, por hacer del mundo un lugar más bonito. Pero ellos tomaron eso y lo tergiversaron. Tomaron mi bondad y la llamaron algo enfermizo. Tomaron mi amor por los niños y lo convirtieron en algo monstruoso. Nunca le hice daño a nadie, ni una sola vez, nunca. Pero la verdad no vende periódicos sensacionalistas. La verdad no genera clics, visitas, ni índices de audiencia. Los ojos de Rebecca se llenaron de lágrimas. Así que voy a dejar esto atrás. Todo. La música que no me dejaron publicar porque era demasiado controvertida, demasiado política, demasiado real. Los videos que archivaron porque hablaba de cosas que no querían que se discutieran. Las pruebas de lo que me hicieron, la vigilancia, la manipulación, la forma en que los poderosos intentaron destruirme cuando no me dejé controlar, y mi propia historia con mis propias palabras, sin que nadie la editara, la censurara o la tergiversara. La carta continuaba durante 3 páginas más, describiendo lo que había en la caja fuerte, explicando por qué lo había escondido, y terminando con una súplica. No dejes que esto vuelva a quedar enterrado. No les dejes ganar. Muéstrale al mundo quién era yo realmente. Muéstrales la música que nunca pudieron escuchar. Muéstrales que luché hasta mi último día para que me entendieran, para que me escucharan, para que me vieran como un ser humano. Este es mi legado, mi verdadero legado.
te lo confío a ti. Por favor, no me defraudes con amor y esperanza. Rebecca cerró el libro y se quedó sentada en silencio. El peso de lo que había encontrado era abrumador. No solo era valioso, era explosivo. Era una prueba, un testimonio, el arte inédito de una de las personas más famosas que jamás haya existido. Y había estado escondido aquí, en una mansión en ruinas en un pueblo olvidado, esperándola a ella. ¿Por qué a ella? Ella no era nadie, una camarera que apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler, una madre soltera que había comprado este lugar por desesperación, no por destino. No tenía los recursos para manejar esto, no tenía las conexiones, el conocimiento, ni el poder para proteger lo que había encontrado o para compartirlo con el mundo adecuadamente. Pero entonces pensó en Maya, en su hija que crecía en un mundo donde la verdad era negociable, donde la gente era destruida por las mentiras, donde hablar significaba ser silenciado. Pensó en Michael Jackson, que lo tenía todo, talento, dinero, fama, y aún así era impotente ante la maquinaria que quería controlarlo. Quizás por eso tenía que ser ella. Quizás tenía que ser alguien que no tuviera nada que perder. Alguien que entendiera lo que significaba ser subestimada y pasada por alto. Alguien que pudiera ser valiente, porque ya había sobrevivido a lo peor que la vida podía ofrecerle. Rebecca se levantó y se secó los ojos. Tenía que documentarlo todo. Necesitaba comprender exactamente lo que tenía antes de contárselo a nadie. Antes de que se corriera la voz, sacó su teléfono y empezó a hacer fotos, con cuidado de capturar las etiquetas de cada cinta, cada documento, cada caja. Trabajó metódicamente, luchando contra el impulso de apresurarse, de abrirlo todo a la vez. El cuarto armario contenía más música, pero esta era diferente. Grabaciones contemporáneas, archivos digitales en discos duros, organizados por año. 2005, canciones para el próximo álbum, rechazadas por la discográfica. 2006, canciones de protesta que consideraban demasiado controvertidas. 2007, colaboraciones que no permitieron. El quinto armario era quizás el más impactante. Contenía correspondencia con otras celebridades, músicos, actores, todos ellos hablando de cómo eran controlados, manipulados y destruidos por el mismo sistema. Cartas de artistas que ella reconocía, algunos aún vivos, otros fallecidos hacía tiempo, todos ellos repitiendo los mismos temas: vigilancia, control, castigo por salirse de la línea, y en un sobre sellado con la inscripción: solo abrir si estás lista para luchar, encontró algo que le heló la sangre. Pruebas de la vigilancia a la que estaba sometido Michael Jackson, registros telefónicos, fotografías tomadas con objetivos de largo alcance, transcripciones de conversaciones que solo podían haberse obtenido mediante escuchas ilegales, y al final, una lista de nombres, nombres poderosos, productores, ejecutivos, abogados, incluso funcionarios del gobierno, gente que lo había estado vigilando, controlando, y cuando no cooperaba, destruyendo. Rebecca lo fotografió todo, con las manos firmes a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. Esto era más importante que la música. Se trataba de una conspiración, corrupción, abuso de poder al más alto nivel, y se habían salido con la suya porque Michael Jackson había muerto antes de poder delatarlos. Pero él no había dejado que la verdad muriera con él. La había escondido aquí, en el lugar más inesperado, protegida por un amigo, que lo quería tanto que había pasado sus últimos años manteniendo este secreto, y ahora era suyo. Pasó al sexto y último armario. Este estaba cerrado con una cerradura de combinación, pero en la parte delantera había pegada otra nota con la letra de Anony, para quien lo encuentre. La combinación es el número de letras de Heal the World, más el número de letras de Man in the Mirror, más el día en que murió Michael. Rebecca contó rápidamente. Heal the World, 13 letras. Man in the Mirror, 13 letras. Michael murió el 25 de junio. 13 más 25. Giró la cerradura de combinación. 5, 1, 0. Clic. La cerradura se abrió. Dentro de este armario había algo diferente a todo lo demás. No eran recuerdos, ni grabaciones, ni documentos. Era arte. Pinturas originales, bocetos, esculturas, todo creado por el propio Michael Jackson. Ella sabía que él dibujaba. Había visto algunas de sus obras en libros y documentales. Pero esto era una colección, docenas de piezas, cada una de las cuales revelaba un lado de él que el mundo nunca había visto. Había autorretratos, inquietantes y sinceros, que mostraban a un hombre que parecía cansado, triste, pero aún esperanzado. Había pinturas de niños jugando, representadas con tanto amor y detalle que a Rebecca le dolió el corazón. Había piezas abstractas, explosiones de color y emoción, que parecían canalizar todo su dolor y alegría en el libro. Y en el fondo, envuelta en un paño protector, una escultura. La desenvolvió con cuidado. Era de bronce, de unos 60 cm de altura,
y representaba a un hombre con los brazos levantados hacia el cielo, la cara vuelta hacia arriba y el cuerpo retorcido en un movimiento de baile que era inconfundiblemente de Michael. Pero la figura se desmoronaba, rompiéndose desde los pies hacia arriba, disolviéndose en fragmentos mientras seguía alcanzando el cielo. Una pequeña placa en la base decía: «Me rompieron, pero no pudieron impedir que alcanzara mi meta. MJ, 2008». Rebecca la envolvió con cuidado y la volvió a colocar en el armario. Llevaba horas allí abajo. Se dio cuenta de que el sol ya debía de haberse puesto. Tenía que volver a casa con Maya. Necesitaba procesar todo lo que había visto. Necesitaba averiguar qué diablos hacer a continuación. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, algo le llamó la atención. En un rincón de la habitación, parcialmente oculto detrás de uno de los armarios, había una pequeña caja fuerte. Casi se le pasa por alto. Era antigua, del tipo con dial de combinación, y estaba empotrada en la pared. Se acercó lentamente. Esta vez no había ninguna nota, ninguna pista útil, solo la caja fuerte y la combinación desconocida. Volvió a probar con la fecha de cumpleaños de Michael. Nada. Probó con la de Anony, deducida a partir de las fechas de los obituarios. Nada. Probó con las fechas de lanzamiento de Thriller, Bad y Dangerous. Nada. Entonces, por impulso, probó otra cosa. Pensó en la carta que Michael había escrito, en la forma en que la había firmado. Con amor y esperanza, Michael. Amor y esperanza. Contó las letras. 4 más 4, 8. Pero 8 números no serían suficientes para una combinación. Espera, no las palabras. La idea, amor y esperanza. La fundación de Michael se llamaba Heal the Kids. No, eso no era del todo correcto. Era, según recordaba de su investigación nocturna, la fundación Heal the World, fundada en 1992. Probó con 1992. El dial giró suavemente. Clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había un solo objeto, una memoria USB, moderna, fuera de lugar entre todas las cintas y documentos antiguos, y adjunta a ella, una nota final de Anthony Castellano. Esta estaba fechada solo unas semanas antes de su muerte. Para quien la encontrara, decía: «Todo lo demás, en esta caja fuerte, es precioso, valioso, importante, pero esto es lo más peligroso que hay aquí. Michael me lo dio 3 semanas antes de morir. Dijo que si le pasaba algo, si moría inesperadamente, debía asegurarme de que esto saliera a la luz, pero yo era un cobarde. Era viejo, y estaba asustado, y no quería convertirme en un objetivo. Así que lo escondí aquí, con la esperanza de que apareciera alguien más valiente. Este disco contiene pruebas que destruirán a personas poderosas. Contiene pruebas de cosas que han matado para mantener ocultas. Si lo sacas al mundo, tu vida correrá peligro. Vendrán a por ti. Intentarán silenciarte de la misma manera que silenciaron a Michael. Así que tienes una elección. Puedes dejarlo aquí, llevarte todo lo demás y vivir a salvo con tu fortuna. O puedes llevarte esto también y luchar la batalla que Michael no pudo terminar. Elige sabiamente. Lamento no haber sido lo suficientemente valiente para elegir por él. Quizás tú lo seas. Anthony Castellano. Rebecca sostuvo la memoria USB, sintiendo su peso. Apenas pesaba nada, unos pocos gramos de plástico y circuitos, pero representaba una elección que definiría el resto de su vida. Seguridad o verdad, comodidad o justicia, el futuro de su hija o el legado de Michael Jackson. Lo que suceda a continuación dará un vuelco a esta noche, revelará una verdad que nadie esperaba y nos recordará por qué a veces las voces más silenciosas son las que tienen más poder. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. Rebecca se guardó la memoria USB en el bolsillo. La decisión la había tomado en el momento en que leyó la carta de Michael. No podría vivir consigo misma sabiendo que había elegido la seguridad por encima de la verdad. Maya lo entendería algún día. O tal vez Mia crecería orgullosa de su madre por haber tenido el valor de hacer lo correcto cuando habría sido más fácil no hacer nada. Echó un último vistazo a la cámara acorazada, grabándolo todo en su memoria. Luego apagó las luces, cerró la puerta de acero detrás de ella y subió las escaleras de vuelta al dormitorio. Cerró con cuidado el panel oculto, asegurándose de que no pareciera alterado. Nadie podía saberlo todavía. No hasta que tuviera un plan. No hasta que supiera en quién podía confiar. Pero cuando salió del dormitorio al oscuro pasillo, oyó algo que la hizo quedarse paralizada. Voces en la planta baja. Voces de hombres moviéndose por la casa, buscando. «Revisad todas las habitaciones», dijo uno de ellos. «El banco dijo que alguien compró la casa. Si encuentran algo, tenemos que saberlo». El corazón de Rebecca latía con fuerza. Se pegó a la pared, tratando de pensar. Su coche estaba aparcado delante. Sabían que había alguien allí, o que había estado allí recientemente.
No podía salir por la puerta principal, pero tenía que haber otra manera. Las casas antiguas como esta siempre tenían escaleras para el servicio y entradas traseras. Se movió rápida pero silenciosamente por el pasillo hacia las dependencias del servicio. Detrás de ella oyó pasos en la escalera principal. Estaban subiendo. Se deslizó en una de las pequeñas habitaciones de la parte trasera y encontró lo que buscaba. Una estrecha escalera que conducía a lo que debían de ser las zonas de servicio de la casa. Bajó en la oscuridad, con el teléfono en el bolsillo, sin atreverse a usar la luz. Detrás de ella, las puertas se abrían y cerraban mientras los hombres registraban la casa. Los oía llamarse unos a otros. Sus voces resonaban en la amplia casa. Las escaleras de servicio conducían a un pequeño pasillo junto a la cocina. Podía ver sombras moviéndose en la parte principal de la casa. Los haces de luz de las linternas atravesaban la oscuridad. Había al menos 3 de ellos, quizá más, y ya no intentaban ser silenciosos. Estaban registrando la casa, abriendo armarios, moviendo muebles. Rebecca vio una puerta al final del pasillo de servicio. La probó con cuidado. Estaba cerrada con llave, pero era una cerradura vieja, sencilla. Se quitó una horquilla del pelo, una habilidad que había aprendido de adolescente cuando se colaba en lugares donde no debía, y manipuló la cerradura. Tardó 30 segundos que le parecieron 30 años, pero finalmente se abrió. Afuera, el aire nocturno la golpeó como una bofetada. Estaba en el lateral de la casa, cerca de los jardines cubiertos de maleza. Su coche estaba en la parte delantera, pero no podía ir por allí. Tendría que atravesar la propiedad, cruzar el bosque y dar un largo rodeo. Corrió sin importarle las zarzas que le rasgaban la ropa, ni las ramas que le azotaban la cara. Corrió hasta que le ardieron los pulmones y le dolieron las piernas, hasta que estuvo lo suficientemente lejos de la casa como para que los hombres que había dentro no la oyeran. Entonces se detuvo y sacó el teléfono con manos temblorosas. Tenía que llamar a alguien. ¿Pero a quién? A la policía. ¿Y qué les iba a decir? ¿Que había encontrado la cámara secreta de Michael Jackson y ahora había gente que la perseguía? Pensarían que estaba loca, su madre, y la pondrían a ella y a Mir en peligro. Tenía que haber alguien que la entendiera, alguien que pudiera ayudarla. Entonces se acordó de Rita, la camarera del restaurante. Rita, que le había hablado de la casa, que parecía saber más de lo que había dicho. Rita, que llevaba 40 años trabajando en Sycamore Valley y conocía los secretos de todo el mundo. Rebecca marcó con dedos temblorosos. Rita respondió al tercer tono, con la voz ronca por el sueño. Hola Rita, soy Rebecca, necesito ayuda. Rebecca, son las 10 de la noche. Cariño, ¿qué pasa? Estoy en la mansión, la que compré. Rita, aquí había cosas escondidas, y ahora hay hombres registrando la casa, y yo. Me detuve, Rita dijo con voz más aguda. Hombres registrando la casa. ¿Has llamado a la policía? No puedo, Rita. Esto es más grande que la policía. He encontrado algo sobre Michael Jackson, algo por lo que la gente ha matado para mantenerlo oculto. Hubo una larga pausa. Entonces la voz de Rita volvió, baja y seria, de una forma que Rebecca nunca había oído antes. ¿Dónde estás ahora mismo? En el bosque, a unos 800 metros de la casa. ¿Puedes llegar a tu coche sin que te vean? No lo creo. Están dentro, pero puede que haya otros vigilando. Otra pausa. Vale, escucha con atención. Hay una antigua carretera de servicio en el lado este de la propiedad. Está cubierta de maleza, pero se puede pasar a pie. Síguelo hacia el sur, durante aproximadamente 1,5 kilómetros, hasta llegar a Jefferson Road. Nos vemos allí en 20 minutos. No vuelvas a usar el teléfono después de esta llamada. No enciendas ninguna luz. Solo camina y mantén el... Rita, ¿cómo sabes lo de la carretera de servicio? Porque, cariño, dijo Rita en voz baja, yo trabajaba en esa casa. Fui el ama de llaves de Anthony Castellano durante 15 años, y he esperado mucho tiempo a que alguien encontrara por fin lo que él escondió allí. Ahora muévete. No tenemos mucho tiempo. La línea se cortó. Rebecca se quedó de pie en la oscuridad, con la mente dando vueltas. Rita lo sabía. Rita sabía desde el principio lo de la cámara acorazada, lo de los secretos, y había guiado a Rebecca hasta la casa. Se había asegurado de que fuera ella quien la comprara. ¿Pero por qué? ¿Qué relación tenía Rita con todo esto? ¿Se podía confiar en ella? Rebecca no tenía tiempo para averiguarlo. Podía oír ruidos a lo lejos, portillas de coches cerrándose, más voces. Estaban trayendo refuerzos. Tenía que moverse. Encontró la vía de servicio justo donde Rita había dicho que estaría. Solo un hueco entre los árboles que la mayoría de la gente nunca notaría. La siguió hacia el sur, tropezando en la oscuridad, con el teléfono pesado en el bolsillo, con sus miles de fotos y su única y peligrosa memoria USB. Detrás de ella, la mansión ahora estaba iluminada con luces. Ya no se escondían.
Estaban registrando cada centímetro, derribando paredes si era necesario, buscando lo que ella ya se había llevado. Rebecca caminaba más rápido, jadeando. El bosque parecía interminable, lleno de sonidos que podían ser de animales o de perseguidores. Cada ramita que se rompía la hacía sobresaltar. Cada susurro de hojas le daba ganas de correr. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, pero que probablemente solo fueron 20 minutos, vio luces delante, Jefferson Road, y aparcada en el arcén una vieja camioneta con el motor en marcha. Rita estaba de pie junto a ella, ya no con su uniforme de camarera, sino con vaqueros y una chaqueta oscura, pareciendo menos una camarera y más alguien que sabía cómo manejar los problemas. Rebecca salió disparada de entre los árboles y Rita la agarró, tirando de ella hacia la camioneta. «Sube, date prisa». Se alejaron antes de que Rebecca hubiera cerrado la puerta. Rita conducía rápido, pero no de forma imprudente, tomando carreteras secundarias que serpenteaban por las colinas y mirando constantemente por los retrovisores. «¿Quiénes eran esos hombres?», preguntó Rebecca. «Gente que lleva 15 años vigilando esa casa», respondió Rita, esperando a ver si alguien encontraba la cámara acorazada. «Tienen sensores y cámaras ocultas en los árboles. En cuanto abriste esa puerta de acero, lo supieron. Pero ¿cómo salí? ¿Por qué no me agarraron inmediatamente?». Rita sonrió con tristeza. «Porque Anthony era más inteligente que ellos. La cámara acorazada tiene un sistema de alarma retardada. No se activa hasta 6 horas después de abrirse, lo que da tiempo a quien la encuentre para mirar a su alrededor y comprender lo que ha encontrado». Él pensó que la persona adecuada necesitaría ese tiempo, y apostó a que serían lo suficientemente inteligentes como para salir antes de que llegara la caballería. «Tú sabías todo esto. Le ayudé a construirla». Rita dijo que yo era más que su ama de llaves. Era su amiga, su confidente. También conocía a Michael no muy bien, pero lo suficiente como para saber que era bueno, que estaba siendo destruido por gente que lo veía como una mercancía en lugar de como un ser humano. Y cuando Michael le dio a Anthony el contenido de esa cámara acorazada y le hizo prometer que lo mantendría a salvo, yo también lo... «Entonces, ¿por qué no compraste la casa? ¿Por qué dejar que se subastara?». Rita apretó las manos sobre el volante. «Porque tengo 73 años, cariño. No puedo luchar contra lo que se avecina. Pero tú eres joven, eres fuerte, y tienes algo que yo no tengo. No tienes nada que perder. No pueden amenazar tu carrera porque eres camarera. No pueden destruir tu reputación porque no tienes ninguna que destruir. Para ellos eres invisible, lo que te convierte en la persona más peligrosa del mundo». Rebecca sacó la memoria USB de su bolsillo. Anthony dejó una nota. Dijo: «Esto es lo más peligroso que hay en la caja fuerte». Rita le echó un vistazo y se puso pálida. «¿Te habló de eso? ¿Qué hay en él?». «No lo sé exactamente. Michael nunca me lo dijo, pero Anthony dijo que era una prueba real. Vídeos, audios, documentos, pruebas de delitos cometidos por personas en los más altos niveles del poder. Personas que han matado antes y volverán a matar para proteger sus secretos». Condujeron en silencio durante un momento. Entonces Rebecca hizo la pregunta cuya respuesta temía oír. «¿Qué hago ahora?». Rita se detuvo en el estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas y apagó el motor. Se volvió hacia Rebecca y, bajo la luz fluorescente, parecía tener cada uno de sus 73 años. Cansada, asustada, pero decidida. «Tienes 3 opciones», dijo Rita. «Primero, puedes dármelo todo. Lo llevaré a un lugar seguro y tú volverás a tu vida. Finge que esto nunca ha pasado. Puede que te dejen en paz si creen que no tienes nada. Probablemente no lo harán». Rita admitió que son minuciosos, pero es posible. «Segunda opción, puedes acudir a los medios de comunicación con todo. La CNN, el New York Times, quien sea. Hazlo público y espera que la exposición te proteja». Y la tercera opción, Rita metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta. Era blanca, sin nada más que un número de teléfono. «Llama a este número. Cuéntales lo que has encontrado y prepárate para la guerra». «¿Quién es?». «Un abogado. No cualquier abogado. Alguien que lleva 20 años preparando un caso contra esta gente. Alguien que ha estado esperando pruebas como las que tú tienes. Alguien que sabe cómo luchar y ganar». Rebecca cogió la tarjeta, sintiendo su peso como todo lo demás esa noche. «¿Y si llamo a este número? Si lucho en esta guerra, ¿ganaremos?». Los ojos de Rita se llenaron de lágrimas. «No lo sé, cariño, pero sé que Michael Jackson murió pensando que había perdido. Murió creyendo que la verdad quedaría enterrada para siempre. Y si no luchas, entonces él tenía razón. Ellos ganan, los malos ganan, y personas como tú, como yo y como Maya. Seguiremos viviendo en un mundo donde el poder se impone a la verdad y el dinero se impone a la justicia». Rebecca pensó en su hija, dormida en casa de su abuela, soñando los sueños inocentes que sueñan los niños de 8 años.
Pensó en la niña que había dibujado un garaje de juguete con camiones secretos escondidos en su interior. Pensó en el mundo en el que crecería esa niña, el mundo que Rebecca estaba eligiendo para ella en ese momento. Luego pensó en Michael Jackson escribiendo en su diario en esa habitación de arriba, desahogándose ante un desconocido al que nunca conocería, confiando en que, de alguna manera, en algún lugar, alguien se preocuparía lo suficiente como para luchar por él cuando él ya no pudiera luchar más. Rebecca sacó su teléfono y marcó el número de la tarjeta. Sonó 1, 2, 3 veces. Entonces respondió una voz de mujer. Soy Jordan Cross. ¿Quién es? Rebecca respiró hondo. Me llamo Rebecca. Acabo de comprar la finca de Anthony Castellano y he encontrado la cámara acorazada de Michael Jackson. Silencio. ¿Entonces estás en un lugar seguro por ahora? ¿Alguien sabe que tienes esto? Todavía no. Que siga siendo así. Voy a enviar un coche a tu ubicación. No hables con nadie. No publiques nada en Internet. No le cuentes a nadie lo que has encontrado. ¿Puedes hacerlo? Rebecca miró a Rita, que asintió con la cabeza. Sí. Bien, porque todo acaba de cambiar para ti, para mí, para todos. Bienvenida a la guerra, Rebecca. Asegurémonos de ganarla. La línea se cortó. Rebecca se sentó en la camioneta, con el corazón latiéndole con fuerza y las manos temblorosas, pero con la mente despejada. Había tomado una decisión y no había vuelta atrás. El coche que llegó a recoger a Rebecca no era lo que ella esperaba. No era un elegante sedán negro con cristales tintados ni matrícula oficial, sino un Toyota Camry plateado conducido por una mujer de unos 50 años que llevaba gafas de lectura y un cardigan. Podría haber sido la tía de cualquiera que fuera a recoger a alguien al aeropuerto. Rebecca preguntó la mujer bajando la ventanilla. Sí, soy Diane. Me envía Jordan. Tenemos que actuar con rapidez pero con cuidado. Nada que llame la atención. Trae a tu amiga si forma parte de esto. Rita negó con la cabeza. Soy demasiado mayor para esta lucha. Pero Rebecca, cuídate, y cuando puedas, ven a contarme cómo acaba todo. Rebecca la abrazó. Esta mujer que hacía 2 semanas era una desconocida, y ahora era la única persona, aparte de Maya, que sabía la verdad. Gracias, susurró. No me des las gracias todavía, dijo Rita. Solo sobrevive. El viaje duró 2 horas, serpenteando por carreteras secundarias y pequeños pueblos, dando vueltas ocasionalmente mientras Diane comprobaba los caminos. No hablaba mucho, solo se concentraba en conducir, con la mirada fija en los espejos cada poco segundo. Finalmente, al acercarse la medianoche, llegaron a lo que parecía un parque de oficinas normal y corriente en las afueras. Diane utilizó una tarjeta magnética para acceder a un garaje subterráneo y luego condujo a Rebecca a través de una serie de puertas, cada una de las cuales requería diferentes autorizaciones de seguridad, hasta llegar a una sala de conferencias en la 3ª planta. Jordan Cross estaba esperando dentro. Era más joven de lo que Rebecca esperaba, tal vez 40 años, con ojos penetrantes y el tipo de confianza que da haber ganado batallas que nadie creía que pudiera ganar. Otras 2 personas estaban sentadas a la mesa, un hombre canoso que parecía haber sido luchador en su día, y una mujer más joven que tecleaba furiosamente en un ordenador portátil. Rebecca, dijo Jordan, levantándose para estrecharle la mano. Gracias por llamar. Sé que esto debe de ser abrumador. Este es Marcus, sin relación con el promotor inmobiliario. Gracias a Dios. Es un exagente del FBI. Y ella es Yuki, nuestra experta en informática forense. Antes de continuar, necesito saber si tienes pruebas de lo que has encontrado. Rebecca sacó su teléfono y se lo entregó. Yuki lo cogió, lo conectó a su ordenador portátil, y en cuestión de segundos, cientos de fotos comenzaron a desplazarse por una gran pantalla en la pared. La sala se quedó en silencio mientras aparecían. La cámara acorazada, las vitrinas, las grabaciones originales, los documentos, todo. Dios mío, susurró Marcus. Es real, todo es real. A Jordan le temblaban las manos. 20 años. Llevo 20 años preparando este caso, sabiendo que había algo ahí, sabiendo que Michael Jackson había sido víctima de una trampa y destruido, pero sin tener pruebas. Y aquí está todo. Hay más, dijo Rebecca, en voz baja. Sacó la memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Anthony Castellano dejó una nota. Dijo, esto es lo más peligroso que hay en la cámara acorazada. Jordan la cogió como si fuera una granada activa. ¿La has mirado? Todavía no. No he tenido tiempo. Yuki, ¿puedes hacerlo tú? La joven ya estaba cogiendo la memoria. La conectó a un ordenador aislado, que no estaba conectado a ninguna red. La sala esperó en un tenso silencio mientras los archivos comenzaban a aparecer en la pantalla. Está encriptada, dijo Yuki, de grado militar. Dame unos minutos. Mientras ella trabajaba, Jordan se volvió hacia Rebecca. Tengo que explicarte en qué te has metido. Lo que Michael Jackson descubrió, lo que le costó la vida,
es más grande que la industria musical. Es una red de personas poderosas, productores, ejecutivos, políticos, financieros, que llevan décadas dirigiendo un sistema de control. Identifican a personas con talento, especialmente a jóvenes, y los controlan por completo. Contratos que son básicamente esclavitud. Vigilancia para asegurarse de que se mantengan a raya, y si alguien intenta liberarse para hablar, lo destruyen. Michael intentó liberarse, dijo Rebecca en 2001. Empezó a hablar públicamente sobre cómo Sony y su discográfica lo controlaban y explotaban a los artistas. En un discurso, llamó Diablo al director de Sony. Después de eso, todo se vino abajo. Las acusaciones, los juicios, la campaña mediática para hacerle parecer un monstruo, no fue algo espontáneo, estuvo coordinado. Marcus se inclinó hacia adelante. Yo todavía estaba en el FBI entonces. Vi pruebas de vigilancia ilegal sobre Michael Jackson que deberían haber desencadenado investigaciones, pero cada vez que intentábamos seguir adelante, nos lo impedían. Órdenes de arriba. Alguien protegía a los responsables. Lo tengo, dijo Yuki de repente. El monitor se llenó de archivos, cientos de ellos. Vídeos, grabaciones de audio, documentos PDF. Hizo clic en el primer archivo de vídeo. La pantalla mostraba una oficina, lujosa, con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Michael Jackson estaba sentado frente a dos hombres trajeados. La fecha era el 15 de marzo de 2009, solo 3 meses antes de su muerte. Esta reunión nunca tuvo lugar, susurró Jordan. Oficialmente Michael ni siquiera estaba en esa ciudad ese día. Vieron cómo Michael, demacrado y agotado, se enfrentaba a los hombres. Su voz era débil pero decidida. Sé lo que habéis estado haciendo. Tengo pruebas. La vigilancia, la manipulación, las mentiras que han difundido sobre mí. Voy a hacer público todo eso. Uno de los hombres se rió. Michael, estás arruinado. Eres adicto a los medicamentos recetados. Te enfrentas a la bancarrota. ¿Quién te va a creer? La verdad no necesita que la gente la crea para ser cierta, dijo Michael en voz baja. Y tengo pruebas, grabaciones, documentos, todo. El rostro del otro hombre se volvió frío. Si intentas publicar algo, te destruiremos. Te quitaremos a tus hijos. Nos aseguraremos de que mueras solo y deshonrado. Ya lo has hecho, dijo Michael poniéndose de pie. No tengo nada que perder excepto mi verdad, y eso no me lo puedes quitar. El vídeo terminó. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Hay 63 videos más como ese, dijo Yuki en voz baja. Diferentes personas, diferentes reuniones, todos ellos mostrando a Michael enfrentándose a varios ejecutivos, abogados y representantes por su control sobre él y otros artistas. Y archivos de audio, conversaciones telefónicas que claramente fueron grabadas sin consentimiento, que muestran la coordinación entre los medios de comunicación, las fuerzas del orden y las empresas de entretenimiento para destruir su reputación. Jordan estaba pálido. Eso es todo lo que necesitábamos. Pruebas de conspiración, fraude electrónico, extorsión, posiblemente incluso. Hizo clic en un archivo de documento. Era un informe del forense, pero no el oficial. Estaba marcado como conclusiones preliminares para revisión interna únicamente. Su muerte no fue un accidente, dijo Marcus, leyendo por encima de su hombro. Los niveles de propilo en su organismo. Nadie administra esa cantidad por error. Y mira esta anotación. Las marcas de agujas, incompatibles con la autoadministración o incluso con la administración por un solo profesional, sugieren múltiples puntos de inyección, múltiples manos. Rebecca se sintió mal. Lo mataron y luego lo enterraron. Jordan dijo que el informe oficial había sido censurado. El médico asumió la culpa y todos siguieron adelante. Se volvió hacia Rebecca con expresión feroz. ¿Entiendes lo que tienes en tus manos? Esto no es solo un cotilleo sobre famosos. Esto es un asesinato. Son décadas de crímenes cometidos por algunas de las personas más poderosas de Estados Unidos. Y si hacemos esto público, vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. Ya están viniendo, dijo Rebecca. Esta noche había hombres en la casa registrándola, lo que significa que saben que has encontrado algo, aunque aún no sepan que lo tienes. Jordan caminaba de un lado a otro de la habitación. Tenemos que actuar rápido. Tenemos que hacer copias de todo y distribuirlas en varios lugares seguros. Tenemos que contar con los periodistas adecuados, aquellos que no se aburran ni se dejen intimidar, y tenemos que protegerte a ti y a tus allegados. A Rebecca se le encogió el corazón. Maya, mi hija, está en casa de mi madre. Marcus ya se había levantado. La dirección. Rebecca se la dio y él se marchó. Con el teléfono en la oreja, ya estaba coordinándolo todo. Tendremos un equipo allí en 10 minutos, le aseguró Jordan. Son exmilitares en los que confío. Mantendrán a tu madre y a tu hija a salvo sin asustarlas. Por lo que a ellos respecta, solo es seguridad adicional debido a una amenaza creíble. ¿Cómo se lo explico a Maya? Tiene 8 años. La expresión de Jordan se suavizó. Dile la verdad.
una versión adecuada para su edad. Dile que mamá ha encontrado algo importante que quieren personas malas y que algunas personas buenas están ayudando a mantener a todos a salvo. Los niños son más resistentes de lo que pensamos. Ella seguirá tu ejemplo. Si tú estás tranquila, ella también lo estará. Pero Rebeca no se sentía tranquila. Se sentía como si se estuviera ahogando, como si el peso de lo que había descubierto la estuviera aplastando. Se suponía que iba a ser sencillo. Comprar una casa, arreglarla, quizá venderla para obtener un beneficio o alquilarla para obtener ingresos. En cambio, se había topado con una guerra que llevaba décadas librándose, y ahora se esperaba de ella que fuera una soldada. No puedo hacerlo, susurró. No soy nadie, soy camarera. No sé cómo luchar contra gente poderosa. Jordan acercó una silla a su lado. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Veo a alguien que fue lo suficientemente valiente como para comprar una casa que todos los demás temían. Alguien que buscó hasta encontrar la verdad. Alguien que, cuando tuvo que elegir entre la seguridad y la justicia, eligió la justicia. Eres más fuerte de lo que crees, Rebeca, y no estás sola. Durante los 3 días siguientes, la vida de Rebeca se convirtió en algo sacado de una película. Se alojó en un piso franco, un apartamento tranquilo en un edificio anónimo, donde Yuki le enseñó sobre seguridad digital, teléfonos encriptados, mensajería segura y cómo detectar la vigilancia. Marcus le dio un curso intensivo sobre seguridad personal, conciencia situacional, estrategias de salida y qué hacer si alguien intentaba agarrarla. Y Jordan la preparó para lo que se avecinaba. La tormenta mediática, las batallas legales, los ataques a su persona que inevitablemente se producirían cuando se hiciera público. Intentarán desacreditarte, le advirtió Jordan. Desenterrarán todo tu pasado, multas de tráfico, declaraciones de impuestos, antiguas relaciones. Intentarán hacerte parecer inestable, oportunista, cualquier cosa para socavar las pruebas. No tengo mucho pasado que desenterrar, dijo Rebeca. He estado demasiado ocupada sobreviviendo. Eso nos favorece. Das pena. Madre soltera, clase trabajadora, sin antecedentes penales, pero encontrarán algo. Siempre lo hacen. Maya y la madre de Rebeca, Linda, llegaron a la casa segura al segundo día, escoltadas por 2 miembros del equipo de seguridad de Marcus. Maya corrió a los brazos de Rebeca, y por primera vez desde que encontraron la cámara acorazada, Rebeca se dejó llorar. «Mamá, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Maya. «Los señores amables dicen que estamos viviendo una aventura», pero la abuela parece asustada. Rebeca se arrodilló y miró a los ojos de su hija. «Cariño, he encontrado algo importante, algo que pertenecía a Michael Jackson. ¿Sabes quién es?». Maya asintió con la cabeza. «El hombre que hacía el moonwalk». «Así es. Bueno, antes de morir, escondió algunas cosas importantes porque había gente mala que intentaba quitárselas y yo las encontré. Así que ahora hay gente buena que me está ayudando a mantenerlas a salvo y a protegernos a nosotras también, hasta que podamos mostrar al mundo lo que he encontrado, como una búsqueda del tesoro». Rebeca sonrió a pesar de todo, exactamente como una búsqueda del tesoro, excepto que el tesoro es la verdad. «Y la verdad es importante», dijo Maya solemnemente. «Siempre dices eso». «Sí, y lo digo en serio». Más tarde, Linda apartó a Rebeca a un lado. «¿En qué te has metido?». «En algo más grande de lo que esperaba, mamá. Lo siento, no lo sabía». «Dijo Linda con firmeza. «Te crié para que hicieras lo correcto, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Si Michael Jackson dejó esto para que alguien lo encontrara, si él confiaba en que la persona adecuada haría lo correcto, entonces estoy orgullosa de que fuera mi hija quien lo encontrara. Pero prométeme que tendrás cuidado». «Lo prometo». Pero tener cuidado no era fácil cuando luchabas contra gente con recursos ilimitados. Al cuarto día, Jordan convocó una reunión de emergencia. Su rostro estaba sombrío. «Te han identificado», dijo. «La noticia se ha publicado hace una hora. Fuentes anónimas afirman que estás intentando vender recuerdos falsos de Michael Jackson. Te llaman estafadora y dicen que estás explotando su memoria para obtener beneficios». Rebeca sintió un nudo en el estómago. «Pero si aún no lo hemos hecho público, se están adelantando a la historia, controlando la narrativa antes de que podamos presentar las pruebas. Es una táctica clásica». Jordan abrió un artículo de prensa en su tableta. El titular decía: «Una mujer de la zona reclama la fortuna de Michael Jackson. Los expertos lo califican de fraude». El artículo describía a Rebeca como una persona desesperada, posiblemente inestable mentalmente, y que intentaba enriquecerse rápidamente a costa del nombre de un icono fallecido. Incluso había una foto que ella reconoció de su página de Facebook de hacía 2 años, de la fiesta del 6º cumpleaños de Mia. Alguien había recortado a Mia y había utilizado solo a Rebeca, haciéndola parecer demacrada y desquiciada. «También han congelado la venta de la propiedad», continuó Jordan.
Presentaron una orden judicial alegando que la subasta era improcedente, que usted obtuvo la propiedad mediante fraude. Están tratando de recuperar la casa. ¿Pueden hacerlo? Legalmente, no. Pero pueden retrasarlo en los tribunales durante años, y mientras tanto, le harán la vida imposible. Jordan dejó la tableta sobre la mesa. Creo que es hora de pasar a la acción. Marcus asintió. Estoy de acuerdo. Ya hemos distribuido suficientes copias. ¿Publicaremos todo? ¿Publicaremos todo? Preguntó Rebecca. ¿Qué significa eso? Daremos una rueda de prensa, explicó Jordan. Presentaremos las pruebas públicamente, mostraremos los vídeos, reproduciremos el audio, exhibiremos los documentos. Haremos que les resulte imposible suprimirlo. Internet nunca olvida, Rebecca. Una vez que esto se publique, quedará ahí para siempre. ¿Y entonces qué? ¿Simplemente se rendirán? No, dijo Jordan con sinceridad. Entonces nos perseguirán legalmente, nos demandarán por difamación, alegarán que las pruebas son falsas, nos atarán en declaraciones y audiencias. Pero aquí está la cuestión. Perderán porque nosotros tenemos la verdad. Y una vez que el público la vea de verdad, no podrán volver a meter al genio en la lámpara. Rebecca pensó en Michael Jackson sentado en esa oficina, diciéndoles a esos hombres que la verdad no necesitaba que la gente creyera que era cierta. Sin embargo, se había equivocado en una cosa. La verdad sí necesitaba que la gente la creyera. Necesitaba testigos, defensores, alguien dispuesto a luchar por ella cuando la persona que la había vivido ya no estuviera. ¿Cuándo?, preguntó ella. Mañana. Ya me he puesto en contacto con las principales cadenas. Lo haremos en el edificio federal del centro, en territorio neutral. Seremos tú, yo y Marcus. Yuki se encargará de la parte técnica, asegurándose de que todas las pruebas se publiquen simultáneamente en Internet por si nos pasa algo. Por si nos pasa algo, repitió Rebecca. ¿Te refieres a si nos matan? No te voy a mentir, dijo Jordan. Esta gente ya ha matado antes, pero tomaremos precauciones. Habrá mucha seguridad. La prensa estará allí. Todo se grabará y se retransmitirá en directo. Les resultaría muy difícil hacer algo evidente. Difícil, pero no imposible. Nada es imposible, dijo Marcus. Pero algunas cosas son realmente estúpidas, y matar a alguien en una rueda de prensa rodeado de agentes federales y cámaras sería realmente estúpido. Esa noche, Rebecca no pudo dormir. Yacía en la cama desconocida de la casa segura, escuchando la suave respiración de Ma desde la cama plegable a su lado. Mañana, todo cambiaría. Mañana pasaría de ser nadie a ser alguien, de ser invisible a ser un objetivo, y no habría vuelta atrás. Pensó en su vida antes de la mansión, en los largos turnos en la cafetería, en las facturas que no podía pagar, en la constante preocupación de que una emergencia los destruyera. Esa vida había sido dura, pero era la suya. Había sido segura, pero también pequeña, y una parte de ella, una parte que había enterrado bajo el agotamiento y las bajas expectativas, siempre había sabido que era capaz de más. No necesariamente más dinero o más éxito, sino más impacto, más significado. Quizás eso era lo que Michael Jackson había entendido cuando dejó su bóveda para que la encontrara un desconocido. No que la encontrara alguien poderoso, sino alguien corriente. Alguien que entendiera lo que significaba ser ignorado, subestimado, menospreciado. Alguien que supiera que el poder no siempre ganaba porque, a veces, el coraje importaba más que el poder. Rebecca se levantó de la cama en silencio y fue a la cocina. Linda estaba allí sentada a la mesa con una taza de té. ¿Tú tampoco puedes dormir?, le preguntó su madre. Rebecca negó con la cabeza y se sentó. Mamá, si mañana me pasa algo, no va a pasar nada. Pero si pasa, necesito que me prometas que cuidarás de Maya. No solo físicamente, sino que la ayudarás a entender por qué hice esto. Ayúdala a ver que defender lo que es correcto vale la pena el riesgo. Linda se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su hija. Cuando tenías la edad de Maya, un día llegaste a casa llorando porque unos niños mayores estaban acosando a un niño con necesidades especiales en el patio. Te pregunté qué habías hecho, y me dijiste que te habías interpuesto entre ellos y les habías dicho que se metieran con alguien de su tamaño. Te empujaron, te hicieron un ojo morado, pero te levantaste y te quedaste allí hasta que llegó un profesor. Rebecca había olvidado eso. Parecía que hubiera pasado toda una vida. Así es como siempre has sido, continuó Linda. Alguien que se revela, alguien que se levanta, y mañana volverás a revelarte. Y esta vez, todo el mundo verá lo que yo siempre he sabido. Que mi hija es el tipo de persona que mejora las cosas, con solo negarse a mirar hacia otro lado. La rueda de prensa se celebró en el auditorio de un aséptico edificio federal. Todo eran luces fluorescentes y moqueta institucional, pero estaba abarrotado. Todos los principales medios de comunicación, docenas de periodistas independientes, incluso algunas celebridades que habían sido amigos de Michael Jackson o que habían denunciado los abusos de la industria,
Rebecca estaba entre bastidores, con las manos temblorosas a pesar de la presencia tranquilizadora de Jordan a su lado. Llevaba la ropa más bonita que tenía, un sencillo vestido negro que le había prestado Linda, el pelo recogido y un maquillaje mínimo. Jordan le había aconsejado que no intentara parecer glamurosa. No eres una celebridad, le había dicho. Eres una persona normal que ha descubierto algo extraordinario. Deja que eso sea tu punto fuerte. Marcus hizo una última comprobación de la seguridad. Todo está bien. Hay agentes federales en todas las salidas, detectores de metales para todos los que entran y nuestra propia gente mezclada entre la multitud. Estás tan segura como podemos garantizarlo. Maya está en el refugio con Linda y 3 de mis mejores hombres. Te lo prometo, Rebecca, nada les va a pasar. Jordan le apretó la mano. ¿Lista? Rebecca respiró hondo. No, pero hagámoslo de todos modos. Salieron juntos ante una pared de flashes de cámaras y voces susurrantes. El podio había sido instalado con una gran pantalla detrás, actualmente en negro. Rebecca tenía la boca seca mientras se acercaba al micrófono. Me llamo Rebecca Hayes, comenzó, con una voz sorprendentemente firme. Hace 3 semanas, compré una propiedad en una subasta por $12,000, una mansión que llevaba abandonada 15 años. La compré porque estaba desesperada, porque soy una madre soltera que apenas llega a fin de mes, y pensé que tal vez, solo tal vez, podría arreglarla y construir una vida mejor para mi hija. La sala quedó en silencio. Todas las cámaras se centraron en ella. Lo que encontré fue un secreto. Una cámara acorazada escondida bajo la casa construida por Anthony Castellano y llena por Michael Jackson en los meses previos a su muerte. Lo que había en esa cámara acorazada no eran solo recuerdos o objetos de colección, eran pruebas. Pruebas de cómo Michael Jackson fue vigilado, controlado, manipulado y en última instancia, destruido por personas que lo veían como una propiedad en lugar de como un ser humano. Y pruebas de que su muerte no fue un accidente. Los murmullos se hicieron más fuertes. Las cámaras disparaban frenéticamente. No les pido que me crean, continuó Rebecca. Les pido que vean lo que Michael dejó atrás y decidan por ustedes mismos, porque la verdad no necesita defensa, solo necesita ser vista. Jordan dio un paso adelante y asintió a Yuki en la cabina técnica. La pantalla detrás de ellos cobró vida, y durante las siguientes 2 horas, el mundo vio cómo Michael Jackson, con sus propias palabras y su propia voz, lo revelaba todo. Reprodujeron los vídeos de sus enfrentamientos con los ejecutivos. Mostraron documentos que revelaban campañas mediáticas coordinadas en su contra. Mostraron el informe alternativo del forense y el testimonio de expertos médicos que explicaban lo que significaba. Reprodujeron audios de llamadas telefónicas en las que personas poderosas discutían cómo manejar el problema de Michael y asegurarse de que nunca volviera a grabar. Y durante todo ese tiempo, Rebecca permaneció de pie en el estrado, con las manos agarradas a los brazos, viendo cómo la verdad que había descubierto se difundía por todo el mundo, en tiempo real. Las etiquetas comenzaron a ser tendencia. Los presentadores de noticias interrumpieron su programación habitual. Las redes sociales explotaron. Cuando por fin terminó, cuando se mostró la última prueba, Jordan volvió al micrófono. Vamos a hacer públicos todos los documentos, todos los vídeos y todos los archivos de audio. Ya están disponibles en Internet para que cualquiera pueda verificarlos, analizarlos e investigarlos. También pedimos una investigación federal sobre la muerte de Michael Jackson y sobre la red de control y abusos que estas pruebas sacan a la luz. La sala estalló en preguntas. Los periodistas gritaban unos por encima de otros. Las cámaras disparaban sus flashes, pero Rebecca apenas lo oía. Estaba mirando el monitor que mostraba las redes sociales en directo, y lo que vio allí le llenó los ojos de lágrimas. El hashtag Justicia para Michael era tendencia en todo el mundo. El hashtag Creo se estaba extendiendo. La gente compartía los videos, los documentos, las pruebas. Los hijos de Michael Jackson habían publicado un comunicado agradeciéndole su labor. Los artistas estaban contando sus propias historias de abusos en la industria. El dique se había roto y la verdad salía a la luz. Jordan la apartó del podio, mientras los de seguridad se acercaban para acompañarlos fuera. Pero antes de irse, Rebecca vio algo que la hizo detener. Al fondo de la sala, había un hombre mayor de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. Le resultaba familiar de alguna manera. Cuando pasaron junto a él, extendió la mano y le tocó el brazo con suavidad. Gracias, le susurró. Soy Frank. Era el ingeniero de sonido de Michael. Sabía lo que le habían hecho, pero tenía demasiado miedo para decir nada. Gracias por ser tan valiente. Rebecca solo pudo asentir, con lágrimas en los ojos. Por eso lo había hecho. No por dinero ni por fama, sino por personas como Frank, que habían cargado con la culpa y el conocimiento durante años, sin poder hacer nada para remediarlo. Por los hijos de Michael, que habían crecido con el mundo creyendo mentiras sobre su padre.
por todos los artistas que habían sido abusados y silenciados, a quienes se les había dicho que su verdad no importaba. Fuera del edificio federal, se había reunido una multitud. Algunos eran fans que sostenían carteles con la cara de Michael. Otros eran periodistas que intentaban obtener comentarios, pero la mayoría eran personas comunes y corrientes que habían visto la conferencia de prensa y habían venido a presenciarla. Mientras Rebecca caminaba hacia el coche que la esperaba, una joven rompió el perímetro de seguridad. Tenía unos 20 años, lágrimas en el rostro, y le entregó algo a Rebecca antes de que los guardias de seguridad la detuvieran. Era una nota. Rebecca la abrió en el coche, con la mano aún temblorosa. Mi hermano era artista. También lo destruyeron. Se quitó la vida el año pasado porque no podía escapar de su contrato. No podía decir la verdad. Gracias por dar voz a todos los que han silenciado. Hoy has salvado vidas. Has salvado la memoria de mi hermano. Eres una heroína. Rebecca dobló la nota con cuidado y se la guardó en el bolsillo. No era una heroína. Solo era alguien que había estado en el lugar adecuado en el momento adecuado, que había tomado la decisión de mirar cuando habría sido más fácil apartar la vista. Pero tal vez eso era lo que eran los héroes. No personas sin miedo, sino personas que actuaban a pesar de él, no personas con poder, sino personas que daban poder a la verdad. El coche se alejó del edificio federal, de vuelta a la casa segura donde Maya esperaba. Y mientras Rebecca veía pasar la ciudad borrosa, se dio cuenta de algo profundo. No era la misma mujer que había entrado en esa subasta 3 semanas antes. Esa mujer había sido pequeña, asustada, abatida por la vida. Esta mujer, la que acababa de destapar una de las mayores conspiraciones de la historia del entretenimiento, la que se había plantado ante el mundo y había exigido que vieran la verdad. Esta mujer era fuerte, esta mujer era poderosa, no por lo que había descubierto, sino por lo que había decidido hacer con ello. Y fuera lo que viniera después, las demandas, las amenazas, la larga batalla que le esperaba, estaba preparada, porque Michael Jackson había confiado su verdad a una desconocida, y esa desconocida había demostrado ser digna de esa confianza. La tormenta estaba lejos de terminar, pero Rebecca Hayes había aprendido algo importante. Podía capearla, y al otro lado, tal vez el mundo sería un poco más justo, un poco más verdadero, y eso merecía la pena luchar por ello. Los días posteriores a la rueda de prensa se convirtieron en un torbellino que Rebecca apenas podía procesar. Su teléfono, el nuevo encriptado que Jordan le había dado, sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas, notificaciones legales y mensajes de personas de todo el mundo que se habían sentido conmovidas por la historia de Michael Jackson. La casa segura se convirtió en un centro de mando, con el equipo legal de Jordan trabajando sin descanso para gestionar la avalancha de respuestas. Pero lo que más sorprendió a Rebecca no fueron los ataques de las personas poderosas a las que había desenmascarado. Esas llegaron, por supuesto, demandas por difamación, órdenes judiciales exigiéndole que entregara los materiales originales, cartas de cese y desistimiento de abogados que representaban a todo el mundo, desde discográficas hasta antiguos ejecutivos de Sony. Lo que le sorprendió fue el apoyo. A las 48 horas de la rueda de prensa, apareció una campaña de crowdfunding en Internet. Rebecca no la había iniciado, ni siquiera sabía quién lo había hecho, pero estaba recaudando dinero para su defensa legal. $5,000 el primer día, 20,000 el segundo. Al final de la primera semana, había superado los $3 millones con donaciones de todos los continentes, de personas que nunca la habían conocido, pero que creían en lo que estaba haciendo. Esto no tiene precedentes, dijo Jordan, mientras se desplazaba por las donaciones en su tableta. En su mayoría son pequeñas cantidades, $20 aquí, 50 allá. No se trata de benefactores adinerados, es gente corriente que pone en común sus recursos porque quiere que se haga justicia. Maya estaba sentada en la mesa de la cocina coloreando, aparentemente ajena al caos que la rodeaba. Se había adaptado a su nueva vida, con la resiliencia propia de la infancia, tratando a los guardias de seguridad como tíos amigos y el refugio como una aventura. Pero Rebecca veía cómo su hija la miraba a veces con una comprensión superior a sus 8 años. «Mamá», dijo Maya una noche mientras Rebecca la arropaba, ¿nos van a hacer daño las personas malas? A Rebecca se le encogió el corazón. Había intentado con todas sus fuerzas proteger a su hija de los aspectos más oscuros de lo que estaba sucediendo. No, cariño. Tenemos gente buena que nos protege. Y ¿sabes qué? La mejor protección no son los muros ni los guardias. Es la verdad. Una vez que la verdad sale a la luz, es difícil que las personas malas hagan cosas malas en las sombras. Es como encender la luz y que los monstruos desaparezcan. Exactamente así. Maya se quedó callada un momento y luego preguntó, ¿Michael Jackson tenía miedo? Creo que sí. Creo que tenía mucho miedo, pero aún así fue valiente, como tú.
A Rebecca se le llenaron los ojos de lágrimas. Intento serlo, cariño, intento serlo. Las batallas legales comenzaron en serio durante la segunda semana. Rebecca se encontró en declaraciones, sentada frente a abogados con trajes caros que intentaban ponerla en aprietos con preguntas técnicas sobre autenticidad, procedencia y cadena de custodia. Pero Jordan la había preparado bien y, lo que es más importante, las pruebas hablaban por sí solas. Un experto tras otro examinó los materiales, ingenieros de audio, especialistas en análisis forense de video, analistas de escritura, expertos en archivos. Todos y cada uno de ellos confirmaron lo que Rebecca ya sabía. Todo era real. Las grabaciones eran auténticas. Los documentos eran genuinos. Los vídeos no habían sido manipulados. Michael Jackson había dejado exactamente lo que ella había afirmado. Un registro completo de su persecución. Pero fue el informe del forense lo que lo cambió todo. Cuando los médicos forenses independientes revisaron los resultados preliminares que habían sido ocultados, sus conclusiones fueron unánimes y condenatorias. Los niveles y la distribución de propal en el organismo de Michael Jackson no coincidían con la versión oficial. Las pruebas no sugerían una negligencia médica, sino algo mucho más siniestro. Pedimos que se reabra el caso, anunció Jordan en una segunda rueda de prensa. Esta contó con una asistencia aún mayor que la primera. Han salido a la luz nuevas pruebas que sugieren que la muerte de Michael Jackson debe investigarse como un homicidio, no como un accidente. Solicitamos formalmente a la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles que convoque a un gran jurado. La tormenta mediática se intensificó. Todos los principales medios de comunicación publicaron noticias al respecto. Se aceleró la producción de documentales. Las redes sociales se dividieron en dos bandos, los que creían y los que insistían en que todo era un elaborado engaño. Pero la marea estaba cambiando. Demasiados expertos creíbles validaban las pruebas. Demasiadas personas estaban dando a conocer sus propias historias de abusos en la industria. Y entonces, 3 semanas después de la primera rueda de prensa de Rebecca, ocurrió algo que nadie esperaba. 5 antiguos ejecutivos de Sony Music, AEG Live y empresas relacionadas dieron a conocer su propio testimonio. Habían sido directivos de nivel medio durante la década de 2000. No eran los que tomaban las grandes decisiones, pero estaban lo suficientemente cerca como para ver lo que ocurría y estaban dispuestos a hablar. Sus declaraciones, realizadas bajo juramento e inmunidad, corroboraron todo lo que Michael había afirmado en sus videos. La vigilancia, las campañas mediáticas coordinadas, las reuniones en las que los ejecutivos discutían cómo controlar sus activos más valiosos y, lo que es más importante, las conversaciones que habían escuchado en las semanas previas a la muerte de Michael sobre cómo resolver el problema de un artista que no obedecía. Esto es lo que necesitábamos, dijo Marcus al leer las transcripciones. Esta es la corroboración que necesitábamos. Testigos independientes sin conexión con Michael o Rebecca que confirman la conspiración. El fiscal del distrito no tiene otra opción ahora. Tienen que investigar. Rebecca se sentó en la sala de estar de la casa segura, viendo la cobertura de las noticias, con una extraña sensación de distanciamiento. Todo había comenzado cuando compró una mansión en ruinas por $12,000. Ahora estaba derribando un imperio. Su madre se sentó a su lado tejiendo, algo que hacía cuando estaba ansiosa. ¿Estás bien?, le preguntó Linda en voz baja. No lo sé, admitió Rebecca. Pensé que me sentiría victoriosa o aliviada o algo así, pero sobre todo me siento cansada y triste. Triste porque Michael pasó por todo esto. Triste porque murió pensando que nadie sabría nunca la verdad. Triste porque ha tardado tanto tiempo. Pero ahora lo saben, dijo Linda. Gracias a ti. Eso es importante, Rebecca. Es más importante de lo que crees. El impacto en Sycamore Valley fue quizás la consecuencia más inesperada del descubrimiento de Rebecca. La pequeña ciudad que se había burlado de ella por comprar la mansión de repente se encontró en el centro de una historia mundial. Comenzaron a aparecer autobuses turísticos. Los fans peregrinaban para ver la casa donde Michael Jackson había escondido su verdad. Los negocios locales que habían estado pasando apuros, de repente volvieron a tener clientes. Rita llamó desde la cafetería riendo. Hemos tenido que contratar a 3 nuevas camareras. La gente viene de todas partes solo para comer donde tú solías trabajar. Piden el especial Rebecca. Por cierto, eso me lo inventé. Es solo una hamburguesa con patatas fritas, y se hacen fotos en tu antiguo puesto. Es una locura. Pero no todo el mundo en Sycamore Valley estaba contento. Marcus Chen, el promotor inmobiliario que intentó comprar la mansión a Rebecca, se enfrentaba a sus propios problemas legales. Los investigadores que investigaban la conspiración en torno a Michael Jackson habían descubierto que Chen había estado trabajando con la misma red de personas que llevaba años vigilando la finca.
Había estado intentando comprar la propiedad, no para desarrollarla, sino para asegurarse de que nunca se encontrara la cámara acorazada. Ahora está cooperando, le dijo Gordon a Rebecca, cantando como un canario para salvarse, revelando nombres y mostrándonos el rastro del dinero. Resulta que esto llega aún más alto de lo que pensábamos. Tenemos senadores, jueces federales e incluso algunas personas del Departamento de Justicia que ayudaron a encubrirlo. El alcance era asombroso. Lo que había comenzado como la explotación de un hombre había revelado un sistema de corrupción que afectaba a todos los niveles del poder. Los artistas no eran los únicos que estaban controlados. Políticos, periodistas, cualquiera que pudiera ser útil a la red, todos ellos estaban sometidos a la misma vigilancia, la misma manipulación, las mismas amenazas. ¿Cómo acaba esto?, le preguntó Rebecca a Jordan una noche mientras tomaban un café. ¿Cómo se arregla algo tan grande? Jordan se quedó callado durante un buen rato. Sinceramente, no se arregla, no del todo. Sistemas como este se han ido construyendo durante décadas. No se desmantelan de la noche a la mañana, pero hay que empezar, hay que sacarlos a la luz, hay que dificultarles operar en secreto, hay que inspirar a otras personas a alzar la voz. Y poco a poco, pieza a pieza, se consigue un mundo un poco más justo. No es una respuesta muy satisfactoria, no, admitió Jordan, pero es la verdad. El cambio es lento, difícil y frustrante, pero también es posible, y comienza con personas como tú, que se niegan a mirar hacia otro lado. 2 meses después de la rueda de prensa, el fiscal del Distrito de Los Ángeles anunció que se estaba reinvestigando la muerte de Michael Jackson como un posible homicidio. Se convocó a un gran jurado. Se emitieron citaciones. Al médico que había sido condenado por homicidio involuntario, se le concedió inmunidad a cambio de su testimonio, y lo que reveló sorprendió incluso a aquellos que creían conocer toda la historia. Según él, había sido presionado por personas que no podía identificar y que le habían dejado claro que había que controlar a Michael. El propal había sido suministrado por alguien que no era su proveedor habitual, y la noche en que Michael murió, recibió una llamada telefónica en la que le ordenaban administrar una dosis específica a una hora determinada. Al principio se negó, pero las amenazas fueron explícitas. Sabían dónde vivía su familia, conocían sus secretos. No soy inocente, dijo en su testimonio. Tomé decisiones que mataron a un hombre, pero no actué solo. Y las personas que eran realmente responsables salieron libres mientras yo fui a la cárcel. El testimonio fue devastador y abrió nuevas líneas de investigación que llevarían años completar. Pero ya se estaban preparando las acusaciones. Las detenciones eran inminentes. La red que parecía tan intocable finalmente estaba rindiendo cuentas. Y en el centro de todo estaba una madre soltera de un pequeño pueblo que había tenido el valor de ver la verdad y la fuerza para compartirla. Pero Rebecca no se sentía como una heroína. Se sentía como alguien a quien le habían dado una responsabilidad y estaba haciendo todo lo posible por no estropearlo. El fondo de defensa legal había crecido hasta superar los $8 millones, mucho más de lo que necesitaban para sus propios casos. Jordan sugirió utilizar el excedente para crear una fundación, algo permanente, explicó. Algo que continuara el trabajo que Michael había iniciado, una fundación que ayudara a los artistas que estaban siendo explotados, que investigara los abusos en la industria del entretenimiento, que proporcionara apoyo legal a las personas que intentaban escapar de contratos abusivos. A Rebecca le encantó la idea, pero no quería dirigirla. Soy camarera, Jordan, no sé cómo dirigir una fundación. Aprenderás y tendrás ayuda, pero tiene que ser tu fundación, Rebecca. Porque tú eres en quien confía la gente. Tú eres quien demostró que la gente corriente puede plantar cara al poder y ganar. La llamaron Fundación Verdad y Justicia. Y su misión era sencilla, garantizar que lo que le pasó a Michael Jackson no le pasara nunca a nadie más. La junta directiva incluía a Jordan Marcus, varios de los artistas que habían dado a conocer sus propias historias, y la propia Rebecca, que aceptó a regañadientes el papel de fundadora y presidente. La primera medida de la fundación fue crear un fondo de defensa legal para los artistas que intentaban romper contratos abusivos. En 6 meses habían ayudado a 23 artistas, desde músicos hasta actores y personas influyentes en las redes sociales que habían firmado contratos que no entendían. Las historias de éxito comenzaron a acumularse. Artistas que se habían liberado de contratos que equivalían a servidumbre por contrato, jóvenes que habían obtenido una segunda oportunidad para construir sus carreras en sus propios términos. Pero la labor más importante de la fundación era educativa. Crearon recursos para enseñar a los jóvenes artistas qué debían buscar en los contratos, cómo protegerse y cuándo rechazar acuerdos que parecían demasiado buenos para ser verdad. Impartieron talleres en escuelas y centros comunitarios.
Crearon una red de abogados especializados en entretenimiento que trabajaban de forma gratuita para clientes que no podían permitirse una representación legal. Este es el verdadero legado de Michael, dijo Rebecca en el evento del primer aniversario de fundación. No solo la música, aunque Dios sabe que era extraordinaria, sino esto, la idea de que el arte debe ser creado por personas libres, no por productos controlados, que la verdad importa más que los beneficios, que vale la pena arriesgarse para plantar cara al poder. El evento se celebró en la mansión. Rebecca había decidido no venderla, a pesar de las ofertas que habían llegado a alcanzar los 40 millones de dólares. En su lugar, la había convertido en la sede de la fundación y en un museo dedicado a la vida y la verdad de Michael Jackson. La cámara acorazada permanecía intacta, pero ahora se podía acceder a ella mediante una visita guiada y todos los ingresos se destinaban a apoyar el trabajo de la fundación. Maya, que ahora tenía 9 años y cada día ganaba más confianza en sí misma, había ayudado a diseñar el Centro de Educación Infantil de la tercera planta. Era un lugar donde los niños podían aprender sobre música, arte y, lo más importante, sobre defender lo que es correcto. Mi madre dice que los héroes son personas normales, que hacen cosas valientes. Maya se lo contó a un periodista que estaba haciendo un reportaje sobre la fundación. Y creo que es cierto porque mi madre es una persona normal. Solía prepararme el desayuno, ir a trabajar al restaurante y preocuparse por las facturas. Pero entonces encontró algo importante y decidió ser valiente. Y eso la convirtió en una heroína. Rebecca, que observaba desde el otro lado de la habitación, sintió que se le llenaba el corazón. Pasara lo que pasara, vinieran las batallas que vinieran, le había dado a su hija algo más valioso que el dinero o la seguridad. Le había dado un ejemplo. Le había demostrado a Maya que una sola persona podía marcar la diferencia, que la verdad realmente importaba, que era posible ser valiente, incluso cuando se estaba aterrorizado. Las batallas legales continuaron durante 3 años. Finalmente, 18 personas fueron acusadas de delitos que iban desde la conspiración hasta el fraude electrónico y, en 2 casos, la conspiración para cometer asesinato. 14 fueron condenados. La industria del entretenimiento se sometió a un ajuste de cuentas que se había retrasado mucho, con nuevas regulaciones sobre los contratos de los artistas, la supervisión independiente de los acuerdos financieros y la protección de los denunciantes para cualquiera que fuera testigo de abuso. Pero quizás el cambio más significativo fue cultural. La conversación en torno a Michael Jackson cambió. El hombre que murió con su reputación por los suelos fue finalmente visto con claridad, no como un santo, desde luego, sino como un ser humano que había sido sistemáticamente destruido por negarse a ser controlado. Se reevaluó su talento artístico, se reconoció su labor humanitaria, se reconoció su sufrimiento y se publicó nueva música. Las grabaciones del archivo, las canciones que Michael había querido que el mundo escuchara, pero que nunca se le había permitido compartir, no eran lanzamientos comerciales. Rebecca había decidido que la música debía ser gratuita, disponible para cualquiera que quisiera escucharla. Pero eso no impidió que se convirtieran en un referente cultural. Una canción en particular, titulada The Price of Freedom, se convirtió en el himno de toda una generación. En ella, Michael cantaba sobre el precio de decir la verdad al poder, sobre la soledad de estar solo, sobre la esperanza de que alguien, en algún lugar, escuchara y comprendiera. Las últimas líneas le ponían la piel de gallina a Rebecca cada vez que las escuchaba. Dejo esta verdad para que la encuentres. Un extraño con una mente inquieta. No dejes que entierren lo que he sido, no dejes que la oscuridad venza. Sé valiente, sé audaz, sé libre, sé fuerte, y lleva adelante lo que salió mal. Convierte mi dolor en algo bueno, en esperanza, en luz, en comprensión. Era como si Michael lo hubiera sabido, como si hubiera predicho exactamente lo que iba a pasar, que alguien encontraría su bóveda, elegiría el valor por encima de la seguridad y llevaría su verdad a la luz. 5 años después de comprar la mansión, Rebecca se paró en los escalones de la entrada y observó cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos naranjas y dorados. La finca era ahora preciosa, restaurada a su grandeza original, pero con un nuevo propósito. Los jardines, donde antes crecían malas hierbas, ahora estaban llenos de flores, y en el centro había una estatua de bronce. Michael Jackson, en medio de un baile, congelado en un momento de pura alegría. Maya, que ahora tenía 13 años y ya mostraba signos de la obstinada brújula moral de su madre, salió y se colocó a su lado. «Mamá, hay una chica dentro que pregunta por el programa de defensa de los jóvenes. Dice que su discográfica está intentando obligarla a hacer cosas con las que no se siente cómoda. ¿Has conseguido su información? Ya se la he dado a Jordan. La llamará esta noche». Rebecca sonrió. Así era como funcionaba ahora. Una persona a la vez,
Un artista a la vez, una verdad a la vez. La fundación había ayudado a más de 300 personas a liberarse de situaciones de explotación. Habían cambiado las leyes en 17 estados. Habían creado un modelo de cómo se podía crear y compartir el arte sin explotación. Pero, más que eso, habían demostrado algo fundamental. Que la gente corriente, la gente sin poder, sin dinero y sin contactos, podía cambiar el mundo si era lo suficientemente valiente como para intentarlo. ¿Sabes en qué estaba pensando hoy?, dijo Rebeca, pasando el brazo por los hombros. Hace 5 años, compré esta casa por $12,000 porque estaba desesperada. Pensaba que había llegado al límite, que la vida no podía ser más difícil. Pensaba que lo había perdido todo cuando murió tu padre, que nunca saldríamos del agujero en el que estábamos. Y ahora sé que no lo perdí todo. Perdí una cosa y encontré algo más grande. Un propósito, un significado, la certeza de que mi vida importa, no por lo que tengo, sino por lo que elegí hacer. Maya se apoyó en su madre. ¿Alguna vez has deseado no haber encontrado la cámara acorazada? ¿Que simplemente hubieras comprado una casa normal y vivido una vida normal? Rebeca se quedó callada durante un largo rato, reflexionando realmente sobre la pregunta. Habría sido más fácil. Se había enfrentado a amenazas de muerte, acoso, años de batallas legales. Había pasado meses en casas seguras, y toda su vida había dado un vuelco. Incluso ahora, había gente que la odiaba por lo que había revelado, que le enviaba mensajes airados y la culpaba de destruir carreras y reputaciones. Pero entonces pensó en Michael Jackson, muriendo solo, y creyendo que su verdad moriría con él. Pensó en todos los artistas a los que la fundación había ayudado, jóvenes que ahora tenían un futuro que de otro modo no habrían tenido. Pensó en las leyes que habían cambiado, los precedentes que se habían sentado, las conversaciones que se habían iniciado, y pensó en Maya creciendo sabiendo que el valor era posible, que valía la pena arriesgarse a enfrentarse al poder, que una sola persona realmente podía marcar la diferencia. No, dijo Rebeca finalmente, no deseo eso en absoluto, porque lo que encontramos no fue solo un tesoro, cariño, fue la prueba de que la bondad importa, que la verdad importa, que las personas importan más que las ganancias, o el poder, o proteger a los poderosos, y no cambiaría ese conocimiento por nada. Se quedaron juntas en la luz que se desvanecía, madre e hija, contemplando la finca que lo había cambiado todo. La casa que todos habían llamado maldita, había resultado ser bendita. La mansión que nadie quería se había convertido en un faro de esperanza. La propiedad que se había vendido por $12,000 había revelado una verdad que valía más que todo el dinero del mundo. En el interior, se encendían las luces para los programas nocturnos. Jóvenes artistas se reunían para un taller sobre negociación de contratos, un grupo de apoyo para personas que habían escapado de situaciones de explotación, la proyección de un documental sobre la historia de la explotación de los artistas en Estados Unidos. Todo ello tenía lugar en espacios que antes habían guardado secretos y ahora albergaban la curación. Rebeca pensó en la carta que Michael había escrito, la que había encontrado en la cámara acorazada aquella primera noche. A quien quiera que encuentre esto, creo que estaba destinado a hacerlo. Al principio lo dudó. Se sintió completamente incapaz de asumir la responsabilidad que se le había impuesto. Pero ahora entendía que no se trataba de encontrar a alguien. Se trataba de encontrar a alguien que entendiera lo que significaba ser impotente, que supiera lo que era ser ignorado y menospreciado, que luchara no por la gloria, sino por la justicia. Alguien como ella. Un coche se detuvo en la entrada. Jordan llegaba para su reunión estratégica semanal. El trabajo nunca cesaba. Siempre había más batallas que librar, más gente que necesitaba ayuda, más verdades que descubrir. Pero eso no importaba, porque Rebeca había aprendido algo importante en los últimos 5 años. Los héroes no eran personas que ganaban una vez y luego se retiraban. Los héroes eran personas que seguían apareciendo, que seguían luchando, que seguían creyendo que el cambio era posible, incluso cuando era lento, frustrante y difícil. Los héroes eran personas normales que cada día elegían hacer lo correcto. Y cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, cuando las luces brillaron en todas las ventanas de la mansión, que antes había estado oscura y abandonada, Rebecca Hayes supo exactamente quién era. No era una víctima, no era una don nadie, no era una mujer abatida por la vida y las circunstancias. Era alguien a quien se le había confiado la verdad y había demostrado ser digna de esa confianza. Alguien que había convertido la tragedia en un propósito, el silencio en voz, la oscuridad en luz. Alguien que había tomado $12,000 y una mansión en ruinas y había creado un legado que la sobreviviría, que seguiría ayudando a la gente mucho después de que ella se hubiera ido. Era alguien importante. Y, al final, ese era el mayor tesoro de todos. Cualquiera puede cambiar el mundo si está dispuesto a ver la verdad,
decir la verdad y defender la verdad sin importar el coste. Porque para Rebeca, y para todos los que siguen su ejemplo, la justicia no es algo que simplemente ocurre, es algo que construimos, una decisión valiente tras otra. Mientras la noche se adentraba en la finca que una vez había guardado los secretos de Michael Jackson y ahora albergaba su legado, Rebecca Hayes volvió a entrar, preparada para lo que viniera después. La madre soltera que había sido ridiculizada por comprar una mansión maldita, se había convertido en la guardiana de la verdad, la protectora de los artistas, la prueba de que la gente común podía enfrentarse a un poder extraordinario y ganar. Porque a veces los tesoros más importantes no se miden en dinero. A veces se miden en vidas cambiadas, injusticias reparadas y la verdad finalmente liberada. La mujer que pensaba que estaba comprando una casa, había comprado en realidad un futuro, no solo para ella y Maya, sino para innumerables personas que se beneficiarían del valor que había demostrado. Y en algún lugar, donde quiera que las almas vayan a descansar, Michael Jackson podía finalmente dormir en paz. Porque la verdad que había muerto protegiendo había encontrado su voz. Y esa voz pertenecía a una camarera de un pequeño pueblo que había demostrado que los héroes no necesitan poder, fama ni fortuna. Solo necesitan preocuparse lo suficiente como para actuar cuando es necesario. Ese es el verdadero legado. No los 285 millones de dólares en tesoros, sino el conocimiento invaluable de que la justicia es posible, que el valor importa y que la verdad, una vez liberada, nunca puede volver a ser enterrada. Fin. A continuación, 2 historias reales más increíbles que te harán creer en el poder del valor cotidiano. Haz clic para seguir descubriendo lo que sucede cuando la gente común se niega a rendirse. Y no olvides suscribirte si crees que vale la pena luchar por la verdad y la justicia.